Universidad Iberoamericana presenta Voces en Trayectoria. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Podcast Posgrado Ibero. Yo soy Maximiliano Gallegos y el día de hoy estoy con Mariana Acosta Sánchez Aldana. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Sí. Oye, gracias por estar aquí. Mariana, amigos, tiene la maestría en Psicología Clínica. Pero Mariana, quiero preguntarte un poquito de qué trata esa maestría. Ok, bueno, la maestría en Psicología Clínica está enfocada a preparar a psicoterapeutas clínicos, ¿no? Okay. Con un enfoque integrativo, que si quieres te platico al ratito qué significa tener un enfoque integrativo. Pero bueno, más que nada es perfilar a los estudiantes a dedicarse a la clínica. Ok. Oye, ¿y cómo te llamó la atención este posgrado en la Ibero? O sea, ¿qué día dijiste, creo que quiero estudiar esta maestría? Uf, es una larga historia, pero Tú cuéntanos. ahí va. Yo salí de aquí del Ibero, o sea, de la licenciatura. Sí. Me metí a trabajar en X cosas. Ok. Estaba en mi último trabajo en recursos humanos. Cayó la pandemia y en la pandemia yo lo que hacía mucho era entrevistar a candidatos. Ok. Y justo como que lo que me pasaba era que cuando yo entrevistaba a los candidatos, muchos de ellos habían salido por recorte o algo les había pasado de familiar. Entonces, justo en las entrevistas muchas veces me pasaba que los candidatos o candidatas me empezaban a abrir su vida y yo como con ganas de querer ayudar Sí. o contener, pero no tenía las herramientas, o sea, no me sentía con las herramientas o con la capacidad todavía de contener. Sí, sí, sí. Como que ahí empecé con esa curiosidad de, hijo, quiero hacer algo más, o sea, como quiero ayudar, pero no sé cómo. Y justo como que dije, no, ya es mi momento de hacer la maestría, creo que por algo pasan las cosas y estoy viviendo esto de la pandemia así. Y fue que decidí ya, o sea, tomé la decisión de, ya voy a hacer mi maestría, o sea, tanto lo que ya quería, creo que es momento. Y me puse a investigar, o sea, diferentes programas. Tuve la oportunidad de platicar con uno de los del departamento de psicología de aquí, como después de hacer un research de diferentes universidades, pude platicar con alguien de aquí y cuando me platicó del programa y todo, me enamoré. Okay. O sea, yo pensé que no quería volver a ver un ladrillo, pero no, o sea, otra vez caí al Ibero. ¿Regresaste? Sí, regresé. Oye, y es que es muy importante que cuando uno busca a lo mejor formalizar el conocimiento o volver a lo académico, pues hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas instituciones, pero regresaste a la Ibero. De alguna forma sabías que regresabas a algo bueno y te convenció el plan de estudios, te convencieron aquí, ¿no? Sí. Todo ese proceso te agradó, o sea, sí buscaste otras opciones, pero dijiste, aquí el posgrado en la Ibero es la mejor opción, ¿no? Tuviste una grata experiencia. Tal cual. Sí, ¿no? Sí. Fue el caso. Oye, y después cuando empezaste ya en este posgrado, ¿cómo fue tu experiencia? Pues, o sea, justo como, o sea, de lo que decías, a mí lo que más me llamó la atención de este posgrado fue la corriente con la que están, que es el modelo integrativo, y dos, el sistema de prácticas profesionales que aquí tienes. Entonces, a mí me emocionaba muchísimo eso. Entonces, justo yo creo que fue estos dos cosas fueron para que yo determinara meterme al Ibero. Y la verdad sí fue de las mejores experiencias que tuve de este posgrado. Oye, ¿y ibas viendo la teoría, la ibas aplicando de alguna forma? Justo, ¿Y sí. cómo fue ese proceso? Súper interesante porque el primer semestre fue pura teoría y a partir del segundo semestre ya empiezas a tener prácticas. Entonces ya te empiezan a poner pacientes, o sea, ya empezar como proceso terapéutico con pacientes. El Ibero tiene convenio, si se puede llamar así, con diferentes organizaciones, instituciones, para dar procesos terapéuticos gratuitos. Y entonces tú eliges la sede, tú eliges con la población que quieras trabajar y según el semestre en el que estés, vas llevando la cantidad de pacientes y horas. Sí. Entonces, por ejemplo, en el segundo semestre yo tenía nada más, creo que 5 pacientes. Luego el siguiente eran 10. Y luego el otro siguiente, otras 10.
más tener que dar talleres, tener que dar terapia grupal y todo eso. Y justo va de la mano, porque tienes en las tardes, tienes la teoría, Sí. y durante la semana tú puedes acomodar a tus pacientes, pero como para ir como encaminado a eso. Oye, y por ejemplo, contabas al principio que no sabías cómo ayudarlos. Ajá. Y ya ahora que podías tener esa práctica de la teoría, ¿sí veías resultados? O sea, ¿sí veías Sí. cómo iba cambiando a lo mejor tu forma? Sí, claro, o sea, como que al principio te sientes muy nueva, ¿no? O sea, Sí, como sí, sí. de, sí, como voy a poder, ¿no? O sea, Ajá. esta parte de sentirte a lo mejor inseguro, Ujú. pero justo creo que otra de las ventajas que tiene el Ibero es el acompañamiento, Ok. ¿no? Que tienes durante los procesos terapéuticos, porque, o sea, uno, estás súper cuidada, estás súper contenida, estás acompañada de los profesores y todo, pero además, por ejemplo, tienes una práctica de supervisión todos los miércoles de 5 horas, Ok. donde tú vas a supervisar tus casos, los casos que más te mueven, los que Ujú. no sabes qué hacer, los que se te están complicando un poco. Todos los miércoles puedes irlos a supervisar. Entonces, la verdad es que Leibero sí te da esta contención durante todos estos 2 años Ujú. en tus procesos para justo irte formando y formando. A ver, a lo mejor puedes irte por acá o lo pudiste haber hecho por aquí, o por qué no intentas esta técnica o esta herramienta. Entonces te van coachando muy de la mano con tus procesos terapéuticos para que cuando salgas Sí. ya sepas qué hacer, Sí. ¿no? O sea, cuando ya tengas tu primer paciente privado ya sepas qué hacer. No, y está súper padre porque que sepas que llevas ese respaldo, que te van a Sí. acompañar y que van a supervisar todo tu conocimiento ya aplicado y que lo que estés enseñando de alguna forma, pues, esté bien sustentado, Justo. ¿no? Sí, justo. Que es una parte importante cuando alguien quiere hacer un posgrado, saber quién lo va a impartir, porque creo es fundamental. Ujú. El temario, ¿no? También es una de las cosas que tienes que ver para que sepas si se acomoda a lo que tú quieres después Ujú. y que sepas también que en las prácticas vas a tener ese respaldo. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, totalmente. O sea, creo que algo que yo le agradezco muchísimo a este posgrado y creo que viene mucho desde lo que es Libero es esta parte también de ética profesional, que yo se lo agradezco mucho, porque ahora que ya después ya te platicaré, pero que ya estoy en mi práctica privada, sí es algo que veo. O sea, esta parte de decir, pues al final somos profesionales de la salud mental y tenemos que tener una ética profesional que nos respalde, Sí. que nos proteja y que también proteja al paciente, ¿no? O sea, pero también de este lado es algo que Libero desde el día 1 te está metiendo. O sea, y constantemente tienes que tener un consentimiento informado de paciente terapeuta, tienes que tener Ok. supervisión, tienes que tener tu propia terapia individual, o sea, pero, o sea, tal cual, yo no me podía graduar si yo no tenía una hora de terapia personal, o sea, Ok. ajá, Órale. desde ahí. O yo no me podía graduar si no tenía como los papeles de consentimiento informado de todos mis pacientes que ellos aceptaron estar en terapia conmigo, ¿no? Oh, Entonces, como que te preparan, o sea, muy cañón, Ujú. para el día de mañana cuando estés afuera decir, pues, hazlo igual, ¿no? O sea, Sí, como sí, que sí. creo que la salud mental necesita esa Como incentivar buenas ajá, prácticas. incentivar buenas prácticas, Ok. justo. Y creo que yo es de las cosas que más me llevo del libro. Órale. Ujú. Oye, y me imagino que también tenías compañeros que quizá a lo mejor no estaban en exactamente lo mismo, pero compartir como tus logros o retos, ¿no? Así de, Ujú. mientras estabas en el posgrado, así de, oye, pues fíjate que tengo este problema, Sí. y el otro te decía, no, yo también, o yo tengo este otro. ¿También hacías mancuerna de esa forma? Justo, o sea, y ves que te decía de lo de las supervisiones, eran con los mismos del grupo, o sea, Ah, ok, los mismos compañeros. con los mismos compañeros. Ok. Entonces empiezas a hacer ya desde ahí colegas, Sí, colegas exacto. como terapeutas, que el día de mañana, eso está también increíble, porque el día de mañana, como hoy, Sí. ya le puedo marcar alguna, como, oye, ¿tú qué harías? O Ok. como que ya empiezas a conocer la forma de trabajar de otros, entonces empiezas Sí. a saber a quién le puedes pedir alguna ayuda, Ok, sí, sí, sí. algún punto de vista, y también podernos referenciar pacientes, ¿no? Órale. Empiezas a hacer también como un grupo, Como una comunidad. como una comunidad Sí. justo entre los colegas del Ibero, y esto está increíble. O sea, de hecho,
ahorita es lo que más hacemos, ya que ya salimos, o sea, mi generación es eso, es como, ¿quién quiere, o sea, alguien puede ver un paciente que no sé qué, y quién levanta la mano? Entonces Órale. está padre porque nos empezamos a compartir esta red, Sí, sí, sí. entonces estamos haciendo justo como un directorio entre nosotros. Órale. Sí, está padre. Oye, Muy y padre. es que qué padre que puedas hacer estas relaciones Ujú. que surgen en la universidad, bueno, en el posgrado, y que después eso implica laboralmente, ¿no? Ujú. Que incluso hasta puede ser quien te dé más trabajo, o sea, tus Justo. mismos compañeros, Sí, no, tal cual ha pasado. tal cual ha pasado. Entonces, yo creo que esa es una parte muy interesante para quien quiera hacer un posgrado en psicología clínica, que no solamente es lo que va a aprender, no solamente son los nuevos retos que adquieres al estudiar un posgrado, sino también las relaciones que vas a crear a partir de ese, ¿no? 100%. No, y justo, o sea, es tanto los compañeros, amigos y colegas que haces, Ujú. obvio, pero también la red como de profesores que tienes, o sea, Sí, porque justo ahorita a mí me pasa mucho que sí tengo maestros o maestras que ahorita me están pasando pacientes. ok. Entonces está increíble porque Órale. ellos te dan la confianza de, Sí. pues como te vi, o sea, como vi que hiciste, vi quién eras, pues te estoy pasando, ¿no? Y la verdad es que también justo yo también me siento como muy protegida, que aunque ya salí, ya empecé con mi práctica privada, cuento con maestros todavía que cualquier cosa, o sea, Sí, una de, llamadita ajá, una y llamada, échame la mano, ¿qué harías con este? O sea, Sí, 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 ya lo he hecho, tal cual. Y la verdad es que sí, como que se sigue haciendo como casita, o sea, como de sí sales, pero ahí están. Que es como el post maestría, ¿no? Sí. Todos los beneficios Ujú. que sigues teniendo después de haber estudiado, porque no solamente se queda en, bueno, ya tienes un gran conocimiento, ya tienes una gran experiencia, sino todo lo que también pasa después de Ujú. del Sí. posgrado, ¿no? Es que haces relaciones súper fuertes, o sea, te digo que yo, o sea, tanto con compañeros, pero también con maestros, Sí. he hecho relaciones muy como fuertes, o sea, de que sí, para acercarme a pedir, o sea, ayuda Ujú. o recomendación de algo, lo que, o sea, sí tengo esa confianza de acercarme porque son muy cercanos a ti, se vuelven muy cercanos a ti. Sí, Mariana. Y creo que Ujú. también pasa que no solamente se hacen relaciones laborales, también luego trascienden esas Ujú. relaciones y ya se hacen tus amigos, Ujú. ¿no? Fuera de lo laboral 100%. y que puedes mantener, ¿no? Porque Ujú. creo que se hacen una buena amistad Sí, también. sí, totalmente. Oye, Mariana, y cuéntanos un poquito sobre estos profesores memorables que de repente marcan mucho, ¿no? Ujú. Nuestra vida a lo mejor académica y que ahorita contaba sobre cómo incluso una llamada de repente ya es algo que puedes hacer cotidianamente, por así decirlo, Ujú. y recibes ese respaldo, ¿no? El hecho de que alguien busque también, no solo por lo que del temario, digamos, así, por así decirlo, en un posgrado, sino la importancia de los Ujú. profesores que van a impartir eso, ¿no? Saber qué estudiaron ellos o qué preparación tienen. ¿En tu caso también fue así? Sí, ¿O o fue sea, más como lo fuiste descubriendo? la verdad lo fui descubriendo, o sea, te mentiría que ¿Ya ya los ves? conocía, te mentiría que ya los conocía, pero en la medida que los iba conociendo semestre, o sea, con semestre, no, o sea, yo conocí o sea, sí puedo decir que tuve el privilegio de tomar Ujú, clase con gente increíble, sí tengo muy marcadas personas, o sea, ujú. maestros que digo, wow, me cambiaron mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, Sí. o simplemente que me engancharon más. O sea, si ya quería estudiar esto y dedicarme a esto, o Ajá. sea, sí hubieron figuritas que digo, o sea, admiro. O Y es que sea, te admiro. transmiten también su pasión, ¿no? Sí, justo, sí. Porque algo que he visto mucho es que a lo largo de estos Ujú. episodios, todos tienen esa pasión por Ujú. lo que hacen y creo que es fundamental, ¿no? Sí, Que te transmitan esa pasión, justo. porque al final tú lo haces con otros, ¿no? Sí, y que te compartan como, o sea, al final son maestros con muchísimos años de experiencia, Sí. con un currículum impresionante. Entonces, nada más de ver lo que yo podría llegar a hacer el día de Ujú. mañana con ese camino que ellos ya me están enseñando, Sí. digo, wow, o sea, si yo voy a estar ahí, o sea, ¿dónde firmo? Sí. No, sí, totalmente. Oye, ¿y recuerdas algún reto en particular que hayas pasado mientras estabas en el posgrado? Uy, pues sí viví varios. Sí, me imagino que Ajá, tuviste varios, ¿no? sí. Pero uno que nos quieras compartir.
Pues a ver, creo que de los retos más grandes que viví estudiando esta maestría fue en una de las sedes que tuve, donde justo empecé con pacientes. Ok. Tuve un caso muy complicado, o sea, un caso muy, muy, muy complicado. Desafortunadamente no acabó muy bien. Ok. Sin embargo, justo como que, obviamente yo, o sea, esta parte como muy principiante como terapeuta de que Sí. crees que que tú tuviste la culpa o Ajá. tú eres responsable al 100%. Y la verdad es que algo que sí puedo decir es que tanto mi supervisora de casos como Libero en sí estuvo como cuidándome mucho. O sea, como Ok. cuidándome, dándome muchísimo seguimiento, con muchísima contención, y, o sea, y esa sensación de decir, hijo, o sea, no estoy sola, Sí, sí, sí. fue como lo que más me calmó en ese momento, porque sí, obviamente te enfrentas a retos muy duros, o sea, porque Sí. estás en sedes con poblaciones que probablemente viven cosas muy duras y crees que estás preparado hasta que Hasta que escuchas suceda. historias de terror, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que justo con esta paciente me pasó algo así, pero con mi supervisora y junto también con mis profesores aquí en Libero fue como ver este lado como humano de decir, eres humana, a Claro. todos nos puede pasar, así llevemos 40 años de práctica, vamos a ver todo lo que sí hiciste bien, vamos a ver qué pudiste haber hecho, pero para otro paciente, ¿no? O sea, como rescatando todas las áreas. Entonces, yo sé, o sea, creo que sería el reto más grande que he vivido, o sea, en mi carrera Sí, sí, sí. profesional, sin duda Ok. alguna. No, y es que está padre que nos cuentes esto porque sin duda hay cosas padrísimas que se rescatan, pero también hay momentos Ujú, no tan gratos, ¿no? ujú. Y eso es completamente normal, o Sí, sea, al final 100%. todos en nuestras áreas tenemos Ujú, momentos no tan gratos, pero bueno, saber que también te respalda la institución y ujú, que tienes un apoyo es algo muy importante ujú, porque quizá no cualquiera te lo daría y que te lleve de la mano hasta que sepan en qué momento pues tú a lo mejor ya estás ujú. pues bien de alguna forma, es muy importante, ¿no? Sí, o sea, hasta cuidar mi salud mental, como Sí, sí, de sí. cancela a tus pacientes esta semana, o sea, primero vas tú Ok. antes de seguir y yo, sí puedo, ya, o sea, casi, o sea, sí puedo Sí. no dar terapia esta semana y era como, sí, o sea, primero vas tú. Ujú. Entonces, hasta esa como, o sea, cuidado a ti como estudiante también lo valoras muchísimo. Sí, sí, sí. Sí. Oye, Mariana, y por ejemplo, mientras estabas en el posgrado y estudiando, también la institución te ofrece otras formas de tener esta experiencia, ¿no? Ujú. Por las instalaciones, por a lo mejor congresos o charlas, ya sabes. Todas estas otras oportunidades que te da la institución, a veces las puedes aprovechar bastante Ujú. o a veces no mucho. En tu caso, ¿cómo fue? Yo creo que fueron de las dos. ¿Sí? Si hoy pudiera regresar el tiempo, a lo mejor me hubiera metido más. Porque sí, algo que puedo decir es que este posgrado en específico sí Ujú. intenta mucho invitar a personajes muy importantes. De hecho, lo que sí tratan de hacer es traer terapeutas extranjeros Ok. a dar como congresos, a dar Ujú. talleres e incluso hasta a dar materias. Oh, muy bien. Ajá. Entonces, la verdad se vuelve algo súper rico porque Sí, pues sí, sí sí. traen a gente muy importante a que tú puedas ver qué se está haciendo en otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. También yo tuve la fortuna de estar del lado del consejo técnico del posgrado. Ujú. Entonces, pues sí, me tocó ver mucho todo lo que se hace, ¿no? Como Ok. para que los alumnos estén lo más como actualizados, por así Ujú. decirlo, de lo que, o sea, en otros lugares. Y sí, o sea, aquí sí traen, o sea, conferencistas, tengo talleres, pláticas, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, y creo que, o sea, para mí eso es súper importante y fundamental Ujú. también para saber en dónde hacer tu posgrado, porque tener acercamiento con estas personas, pues es muy interesante, ¿no? Justo conocer qué se está haciendo en otros países, en otros lugares, otras formas, enriquece más, ¿no? Claro. Tu conocimiento. De hecho, bueno, yo no pude, pero, o sea,
algo que también hacen es que los veranos te puedas ir a hacer las prácticas o una parte de tus prácticas a San Francisco. Ok. Entonces se vuelve obviamente algo súper rico. Digo, yo no pude, pero sí amigas o colegas que se fueron, sí fue como, bueno, una súper experiencia, que se fueron 15 días a hacer sus prácticas allá. Okay. Entonces, pues sí te da muchísimo, enriquece muchísimo tu práctica. Sí, te da oportunidad de tener programas padres, ¿no? Que puedas enriquecer todo eso. Está muy interesante. Sí, está. Oye, Mariana, y por ejemplo, para los que estén como interesados o que no sepan si estudiar la psicología clínica, ¿qué les dirías? O sea, ¿para qué personas es este posgrado? Pues creo que es obviamente para alguien que le interese o sea, convertirse o irse hacia la parte clínica, ¿no? Como psicoterapeuta. También a alguien que le interese el modelo integrativo, que el modelo integrativo es poder rescatar, ¿no? O utilizar las diferentes herramientas que hay de los diferentes modelos para poder hacer un plan a la medida con cada paciente. Entonces, creo que si a las personas que les interese este modelo o esta perspectiva de cómo atender a los pacientes es increíble. También creo que es para alguien que quiera empezar a hacer sus prácticas profesionales desde el día 1 casi, ¿no? Okay. O sea, porque aquí sí es cumplir 700 horas para poderte graduar. Entonces, para la persona que quiera como, yo creo que exponenciar sus skills, aquí es el lugar, o sea, completamente. Ok, oye, y por ejemplo, alguien que esté trabajando y que haga el posgrado, ¿cómo ves al mismo tiempo? ¿Que lo pueda aplicar de alguna forma simultáneamente? Sí, 100%. De hecho, bastantes compañeras o compañeros estaban o están trabajando al mismo tiempo, porque también eso está padre. Tú puedes meter la cantidad de materias o de carga que tú quieras y que puedas, ¿no? Económicamente o por horarios. Y lo que también está padre es que las clases de la maestría son en la tarde, entonces pues, o sea, organizarte para ¿no? que en la mañana trabajes o algo así. El tema es, obviamente, ya cuando empiezas con pacientes, la cosa se empieza a poner más ruda, pero sí, claro que se puede. O sea, a lo mejor... ¿Pero por qué se pone más ruda? Es que sí son muchas horas. O sea, por las horas que tienes que dedicarles. Por las horas que tienes que dedicarle en general. Sí, es mucho y también es pesado emocionalmente para nosotros. O sea, como estás empezando y a lo mejor todavía no tenías, no estás acostumbrado a, bueno, por lo menos en mi experiencia sí fue agotador, como de repente ya tener 10 pacientes y es muchísima carga emocional que te depositan. Entonces sí, yo a veces era como ya no puedo más. Más la carga de las otras materias, me imagino. más supervisar, más, o sea, más todo lo que tienes que hacer. O sea, yo porque no trabajaba, pienso en alguien trabajando y digo, wow, ¿no? Pero puedes meterme menos materias y como balancear compensar ahí. Sí, porque fíjate que varios invitados que justo nos platicaban, algunos sí trabajaban y nos contaban que era cosa de administrar su tiempo. Exacto. Y creo que es lo que dices, ¿no? O sea, sí se puede hacer, tuviste compañeros y sería cuestión de que te administres para que puedas un poco equilibrar las cosas. Y la verdad es que justo que a mí me pasó, en la medida que tú también te puedas acercar, y creo que siempre están las puertas súper abiertas, por ejemplo, en coordinación del Departamento de Psicología, te ayudan a planear, o sea, como tu programa hacia tus posibilidades. Entonces, un poco como, a ver, ¿cómo puedo hacer? Si quiero adelantar, ¿cómo puedo adelantar? O si quiero, oye, necesito trabajar para lo que sea, ¿cómo me puedo organizar? Entonces, sí se hace un plan en conjunto para ti. Y te ayudan, o sea, como que creo que también eso, hay muchísima, o sea, accesibilidad para los estudiantes según el momento en el que estés. Oh, muy bien. Y también seguirte preparando, ¿no? Porque de repente creo que esto nunca se acaba, o sea, es, como bien decías, hay mucho por hacer
y lo padre es que la institución te lo da, o sea, al final de cuentas tiene las herramientas para que tú puedas seguir formalizando ese conocimiento, ¿no? Totalmente. Oye, Mariana, ¿y actualmente en qué estás? ¿Nos puedes platicar ahorita en qué proyectos andas? Sí, claro, pues, o sea, justo acabé la maestría en mayo, entonces a partir de ahí empecé ya a recibir pacientes. Más pacientes. Ya más pacientes, pero ahora sí ya privados. Órale. Entonces, bueno, ahorita ya tengo mi práctica privada en línea, o sea, doy terapia en Zoom y además estoy rentando un consultorio en La Condesa. Entonces también ya estoy empezando a ver pacientes presenciales. Y, bueno, como te había dicho hace ratito, además de todas las prácticas que tienes que hacer con pacientes, también tienes que dar talleres y todo. Entonces, gracias a eso, ahorita estoy empezando a dar talleres en empresas de salud mental. Entonces, sí, ya empecé con el primero. Entonces, estuvo muy padre. Y también colaborando con con un proyecto que se llama Trasciende, que es para adolescentes y escuelas. Entonces, estoy colaborando con ellos también para la parte de talleres, pláticas y campamentos en el área de habilidades emocionales. Oye, Mariana, en tu experiencia, ¿cómo ha cambiado la salud mental en México? ¿Cómo lo ves? Súper buena pregunta. Creo que se ha cambiado mucho, ha tenido muchísimos avances. La pandemia suena raro, pero ha ayudado mucho a quitar tantos tabús, ¿no? Porque antes la terapia o ir al psicólogo era como algo está mal o estás enfermo. Y sí considero que a partir de la pandemia se empezó a normalizar muchísimo más, obviamente por la creciente tasa de depresión, ansiedad, suicidios. O sea, las empresas o las escuelas, todos tuvieron que empezar a invertir mucho más a la salud mental. Entonces, bueno, eso a nosotros como terapeutas nos ayuda mucho porque ya no hay tanto tabú alrededor de tomar terapia. Sí. Yo en lo que es, o sea, específicamente lo que más veo y lo que más estoy atendiendo, me centro en adolescentes y adultos. Y también algo que me ha interesado mucho, de hecho, fue a lo que me enfoqué en mi artículo de investigación para titularme de la maestría, fue sobre violencia, la violencia de la mujer al hombre y el impacto que tiene en la salud mental en el hombre. Porque también algo que he visto muchísimo durante este tiempo es que la salud mental en la mujer es muy diferente a la salud mental en el hombre y sobre todo cómo la mujer lo recibe y sí lo atiende, ¿no? Son más las mujeres que van a terapia probablemente que los hombres o van desde otro lugar. Entonces, bueno, yo lo que más he investigado y lo que más me he dedicado ha sido también ver el impacto que hay en la salud mental en el hombre y cuáles son los estereotipos o los tabús en el hombre por el cual no se atreven o no quieren o no ven ni siquiera necesario muchas veces ir a terapia. Entonces, bueno, ahí creo que todavía hay camino por hacer, pero bueno, está muy interesante. Mariana, y en el día a día, ¿qué casos son los que más te llegan y cómo lo ves a futuro? O sea, ¿cómo crees que vaya a evolucionar todo esto? Pues a ver, ahorita de lo que más me llega, sí son problemas relacionales, es decir, o sea, de pareja, de familia, con hijos, ¿no? Sí. Me llegan muchos casos también de violencia. Obviamente la violencia psicológica es lo más frecuente, pero sí ha habido, o sea, violencia física, violencia sexual, también muchos casos. Depresión y ansiedad, claramente, ¿no? O sea, creo que es lo que más ahorita hay tendencia. Sin embargo, hacia tu pregunta de cómo va a ir esto evolucionando, ¿en qué panorama? Creo que ahorita está muy centrado también a temas como de identidad y sexualidad. De hecho, muchas corrientes están, las más nuevas, por así decirlo, están intentando tener esta perspectiva de género y poder atender desde una perspectiva de género, porque sí, obviamente las nuevas generaciones o lo que viene, pues es muchas crisis de identidad, de sexualidad. Entonces, también es un área súper importante de la psicología ahorita, de psicoeducación, porque también, obviamente, las redes sociales son buenas,
si la sabemos usar, pero si no la sabemos usar, los chavitos, las chavitas, bueno, todos al final, que estamos expuestos a muchísimo contenido de salud mental, porque ahora ves a puros terapeutas, ya sabes, en TikTok, Instagram, que pues obvio es bueno, ¿no? O sea, tiene un impacto positivo, pero de repente pues ya llegan a la consulta con conceptos, terminología, ya hasta o sea, ya diagnosticados por ellos mismos. De seguro tengo esto y es... y ahora cómo les enseñas, cómo o sea, esa idea que ya traían, cómo se las puedes ampliar o cambiar, ¿no? O sea, no necesariamente cambiar, puede ser simplemente ampliar, pero sí también desde ahí, ¿no? O sea, porque sí vienen generaciones con muchísimo más información, con muchísimos más estigmas y con etiquetas, con muchísimas etiquetas. Entonces, también nosotros como terapeutas tenemos que saber incluso desde dónde están hablando, ¿no? Desde algo que vieron, desde algo que escucharon, desde dónde estamos viendo. Entonces, bueno, sí se vienen grandes retos, grandes retos. Pero bueno, también la ventaja es que ya no hay tabú alrededor de la salud mental y al contrario, cada vez hay más personas que tienen esta curiosidad de hacer introspección, de conocerse, de querer cambiar patrones, de querer entender por qué actúan de cierta forma, por qué piensan de cierta forma. Entonces, pues no, para nosotros eso es súper rico, porque que ya vengan las personas queriendo, ¿no? A conocerse, a encontrarse, pues para nosotros ya es un plus y es un camino súper amplio, porque hay trabajo que hacer, ¿no? Y no es de tratar de sacar, sino al contrario, ellos vienen con ganas de... Y eso está padre. Oye, Mariana, y las redes sociales sin duda impactan psicológicamente a todos, pero estos grupos vulnerables que son más propicios a eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Los adolescentes o los niños? Pues a ver, o sea, creo que desde mi opinión, claro, y desde mi perspectiva, lo podríamos ver de dos formas. O sea, creo que el lado positivo de la moneda, pues es que, claro, cada vez... gracias a las redes sociales, se está normalizando la psicología, ir a terapia. La gente empieza a darse cuenta de muchas cosas. O sea, gracias a esa información que vieron, algo les está resonando y eso es súper positivo, ¿no? Como de algo me hace sentido, algo me movió, entonces ahora quiero ir a terapia a ver qué onda. Entonces, desde ahí es súper positivo. Creo que al final... los medios de comunicación sirven para eso, ¿no? Para que justo lo que nosotros como terapeutas tenemos se lo podamos hacer llegar no solo a un paciente, sino se lo podamos llegar a muchísimas personas. Pero, ¿no? O sea, ¿cuál sería el otro lado de la moneda? Te diría que muchas veces no cuestionamos lo que escuchamos o lo que vemos. Y creo que ahí sería como como preguntar o indagar o cuestionar esto te hizo sentido, ¿por qué te hizo sentido? ¿No? Y no quedarse con conceptos, no quedarse con etiquetas, porque al final es lo que solemos hacer, ¿no? O sea, y las etiquetas lo único que nos hacen es como meternos en un camino que a lo mejor después va a costar trabajo, ver otras cosas o salir de ahí. Entonces lo que yo diría sería un poco, son buenas, si las sabemos usar, pero también preguntando, cuestionando, indagando y sobre todo con mente abierta. No es necesariamente algo que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de decir, es que seguro yo tengo este trastorno o tengo este diagnóstico o a mí seguro me está pasando eso. A ver, no necesariamente. Puede que cumplas con ciertas cosas, puede que te identifiques por un lado, pero no que lo tengas al 100%, ¿no? Sí. Y de ahí la importancia, si tienes duda, ve con un profesional, ¿no? O sea, que no lo dejes en Instagram o en TikTok o en, no sé, inteligencia artificial, no lo dejes ahí. Trata de ir más allá, cuestionando, indagando, explorando. Oye, y a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando llega un paciente y me dice, es que leí esto o es que escuché esto. A ver, ¿por qué te hizo sentido? O sea, ¿qué es lo que te movió? ¿Desde dónde te movió? No el que lo tengas, sino el... ¿Qué es lo que te movió de lo que escuchaste? Sí, ¿por qué te llamó la atención? ¿Por qué te llamó la atención? Y ahí cuestionarlo y platicarlo con un profesional. Con un profesional de la salud mental, porque también es súper importante pues, o sea, pensando específicamente en México,
hay muy mala práctica profesional en la salud mental porque no hay muchas regularizaciones. Okay. Entonces, no sé, a mí me gusta hacer mucho esta pregunta como de, oye, ¿tu terapeuta te dio te dio su cédula profesional? No. Oye, ¿qué modelo te da, qué corriente te da tu terapeuta? No sé. Ya desde ahí, ¿no? Es como muchas veces no sabes a quién le estás contando tus problemas, no sabes con quién te estás vulnerabilizando, o sea, le estás dando muchísimo poder a una persona que ni siquiera tú sabes, ¿no? ¿Quién es? O sea, es como digo, oye, ¿tú te operarías el apéndice con alguien que no tenga cédula profesional o que no sepas que fue al UNAM o no sé, ¿no? O sea, que no está respaldado por alguien. No, porque sí en la salud mental. Entonces, un poco yo diría eso con las redes sociales. Es bueno como medio, pero que no solo se queden ahí, ¿no? O sea, que sí se atiendan con un profesional de la salud mental que garanticen que sea un profesional de la salud mental. Oh, eso es muy importante todo, porque sí es cierto, a veces podemos irnos, quizá nada más porque te dijeron algo, pero no te enseñaron como tal los documentos o lo que valide eso, ¿no? Y que sea el profesional adecuado y que tenga la capacidad de poderte ayudar, ¿no? 100%. No, y ahorita está súper de moda, ya sabes, de tengo un coach o voy aquí, ¿no? Y o porque tiene muchos números en redes sociales, o porque, ¿no? Justo, porque tiene muchísimos seguidores y es, ok, pero ¿y qué más te dio, no? Claro. Y es justo, ¿no? Pero es algo que en esta maestría te preparan muchísimo desde el principio. Den un consentimiento informado, donde venga tu cédula profesional, dónde estudiaste, cuál es tu CURP, cuál es tu nombre completo, o sea, que el paciente sepa quién eres, o sea, quién eres, de dónde vienes, ¿no? Y que tú también tengas la seguridad de que cualquier cosa que pasa, porque pasa, cualquier cosa que pasa, tanto paciente como terapeuta, estamos protegidos, porque ambos firmamos un acuerdo. Claro. Y eso es algo que desde el día 1 en Libero, o sea, aquí en Libero nos lo metieron y yo sí es de las cosas que puedo decir que más han cambiado mi práctica profesional, que cuando llega un paciente mío le digo, oye, bueno, te voy a decir cómo va a ser el proceso conmigo y al final de la sesión te voy a mandar un documento que tienes que firmar. Okay. Y se sacan de onda y es como un documento. Ajá. Y ya cuando les explicas te dicen, wow, nunca, no, eso nunca me había pasado con otro terapeuta o no sabía que se hacía esto. Y es, no, normalmente no se hace. Que no es bueno eso. O sea, pero se debería de hacer. Claro, o sea, más bien es algo, son las buenas prácticas. Y es algo que si yo no hubiera ido al Libero, probablemente no sabría. No sabría. A lo mejor sí, a lo mejor muchas universidades lo hacen. Pero bueno, yo mínimo, gracias al Libero, puedo decir, hoy tengo una práctica profesional lo más ética posible. Oye, qué padre todo esto que nos estás platicando, es súper interesante. Creo que muchas personas que estén viendo, escuchando esto, pues ya nos abre más el panorama, ¿sabes? 100%, es muy interesante. Entonces, gracias por venir a este episodio, Mariana, por compartirnos todo esto, de verdad ha sido un gran episodio. Hemos llegado al final de este capítulo, amigos, y nos vemos hasta la próxima.